En el pintoresco pueblo de San Juan de los Niños, en el corazón de México, existía una leyenda que había sido transmitida de generación en generación. La historia hablaba de una mansión antigua en lo alto de una colina, conocida como la Casa de las Sombras. Decían que era un lugar maldito, y que quienes se atrevían a cruzar sus puertas jamás volvían a ser vistos. Se decía que las sombras de la casa tenían vida propia y que atrapaban a quienes se aventuraban en su oscuridad. La mansión había sido construida por don Alejandro Mendoza, un rico terrateniente que había desaparecido misteriosamente poco después de terminarla. La gente del pueblo murmuraba sobre un pacto oscuro que don Alejandro había hecho con fuerzas desconocidas. Con el tiempo, la casa cayó en el abandono y se convirtió en el epicentro de los rumores más aterradores que nunca alguien había escuchado. La vegetación la había cubierto parcialmente, y sus ventanas rotas parecían ojos vacíos que miraban a los curiosos desde la distancia. Una noche de septiembre, impulsados por la adrenalina y el escepticismo, 4 jóvenes del pueblo decidieron desafiar la leyenda. Claudia, una entusiasta de lo paranormal, había convencido a sus amigos, Sergio, un aficionado a la fotografía, Marta, una valiente amante de las historias de terror, y Luis, el escéptico del grupo, de que la leyenda era solo un mito. Armados con linternas, cámaras y un par de bocadillos, se dirigieron a la mansión con la intención de filmar si la leyenda sobre las sombras eran ciertas. El camino hacia la mansión estaba envuelto entre una espesa y densa niebla que parecía moverse con vida propia, aunque nadie de ellos lo sabía. A medida que ascendían por la colina, el aire se volvía cada vez más frío y un escalofrío recorría cada parte del cuerpo de los jóvenes. Los árboles que rodeaban la casa se alzaban como guardianes silenciosos, sus ramas crujían bajo el peso del viento y un ligero silbido interrumpía la atmósfera del lugar. Finalmente, llegaron a la entrada de la mansión, cuyas puertas de hierro estaban entreabiertas. La luz de las linternas proyectaba reflejos danzantes en las paredes interiores. El vestíbulo estaba en ruinas, el polvo cubría los muebles y las telarañas colgaban del techo. Sin embargo, el grupo no se dejó intimidar y comenzó a explorar con entusiasmo. Mientras caminaban por los pasillos, notaron que los ecos de sus pasos eran extrañamente amplificados, creando una sensación de desorientación. Claudia encontró un viejo retrato en la pared, cubierto de polvo y telarañas. La imagen mostraba a una familia feliz en el jardín de la casa, pero algo en sus ojos parecía fuera de lugar. Los ojos de cada miembro del retrato seguían al grupo con una intensidad inquietante, como si estuvieran conscientes de su presencia. Esto es raro, pero no creo que sea nada más que nuestra imaginación, comentó Luis, intentando restarle importancia. Pero mientras hablaba, una ráfaga de viento helado sopló por el pasillo, apagando las linternas de repente. El grupo quedó en completa oscuridad. Un susurro ininteligible llenó el aire, como si múltiples voces estuvieran hablando al mismo tiempo. El pánico se apoderó de ellos, y sus respiraciones se volvían cada vez más rápidas. Sergio intentó encender su linterna, pero la luz parpadeaba intermitentemente. El grupo se agrupó, intentando calmarse, pero las sombras parecían moverse de manera escalofriante. Los susurros se hicieron más intensos, y alguien, con voz temblorosa, dijo: «No estamos solos». De repente, las sombras comenzaron a formar figuras indistintas en las esquinas de las habitaciones. Las linternas se encendieron de la nada, revelando así figuras borrosas que parecían estar hechas de pura oscuridad. El grupo corrió hacia el sótano en búsqueda de un lugar seguro, guiados por una mezcla de terror y horror. La escalera crujía bajo sus pasos, y el aire se volvía cada vez más frío a medida que descendían. Dentro del sótano, los susurros se disiparon y un momento de paz se sintió dentro de aquel lugar. Explorando un poco las paredes de aquel sitio, tenían un aspecto distinto, puesto que el paso del tiempo no parecía afectar el espacio. Revisando juntos, encontraron un antiguo altar cubierto de velas encendidas y símbolos extraños. La atmósfera era opresiva, y el grupo sintió un peso invisible sobre sus hombros. En el centro del altar había una caja de madera tallada con símbolos que parecían pulsar con una energía propia. Sin pensarlo, Claudia abrió la caja, revelando una serie de viejos diarios y cartas.
Al leerlas, descubrieron que estaban escritas por el último residente de la casa, don Alejandro Mendoza, que recitaba lo siguiente: aquel que desee un poder inimaginable, debe estar dispuesto a sacrificar a sus semejantes. Los escritos también hablaban de distintos rituales oscuros y de un pacto con entidades sobrenaturales, prometiendo poder y riqueza a cambio de almas. Según los documentos dentro del diario, las sombras en la casa eran las almas atrapadas, condenadas a servir a don Alejandro hasta el final de sus días. Un estremecimiento recorrió el grupo cuando entendieron la gravedad de la situación. En ese momento, las sombras comenzaron a tomar forma. Figuras espectrales emergieron de las paredes, sus rostros desfigurados en muecas de tormento. Las puertas se cerraron con un golpe seco, y el grupo se dio cuenta de que estaban atrapados. Las sombras se movían con un propósito siniestro, y el aire estaba cargado de una energía malévola. Claudia y Sergio intentaron forzar las puertas mientras Marta y Luis intentaban encontrar otra salida, pero todo esfuerzo parecía en vano. Las sombras se acercaban cada vez más, y los susurros se transformaron en cánticos de desesperación. Cada vez que el grupo miraba hacia atrás, las figuras sombrías se acercaban un poco más, susurrando nombres y secretos que no comprendían, en un dialecto extraño y difícil de entender para los 4 jóvenes. En un intento desesperado, Luis golpeó la puerta como un demente para poder abrirla, pero cuando por fin lo logró, se encontró con un reflejo distorsionado frente a frente. Era el mismo, pero con un cráneo de lo que parecía ser un animal. Las sombras habían tomado forma física, y, al parecer, él estaba condenado a convertirse en parte de ellas. La sombra tomó a Luis y lo levantó por los aires, y en un parpadear el cuerpo de Luis explotó por todos lados, manchando las paredes de sangre en cada rincón del lugar. Fue así como cada copia de los integrantes del grupo surgió de entre las sombras, y los cuerpos de Claudia, Sergio y Marta se elevaron, explotando y esparciéndose por todos los rincones del sótano. Finalmente, al amanecer, la mansión volvió a su estado de silencio y abandono. Los habitantes del pueblo encontraron las cámaras y las linternas abandonadas en el jardín tiempo después, pero los jóvenes jamás fueron encontrados. La Casa de las Sombras permaneció como un recordatorio escalofriante de que algunas leyendas no deben ser desafiadas. Los habitantes del pueblo aún murmuran que, en las noches más oscuras, se pueden ver sombras danzando en las ventanas de la mansión, buscando nuevas almas para arrastrar hacia su tormento eterno. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más videos de terror y horror. Gracias. Y que tengas lindas pesadillas.